Damos gracias al Señor en esta noche, mis amados hermanos, que el Señor nos concede por su gran bondad y su misericordia poder reunirnos para continuar con nuestro estudio, el estudio del libro de los Hechos. Un libro, hermanos, que creo que el Señor lo ha dejado también como para ejemplo, modelo de la iglesia que habría de crecer, la iglesia que habría de continuar. Creo que el libro de los Hechos viene a ser como una referencia de cómo nosotros podríamos y habríamos de servirle al Señor. En esta oportunidad vamos a estar viendo en el capítulo 2, del versículo 14 hasta el versículo 24. Vamos a estar viendo en relación, hermanos, con la primera predicación que logramos ver a partir desde que el derramamiento del Espíritu Santo vino en ese lugar. Esta fue, diríamos, la primer predicación, si quiere llamarle el primer sermón. Y entonces nosotros queremos tomarnos el tiempo para poder ver la enseñanza que encontramos en ella. Realmente, hermanos, este es un mensaje, diríamos, una predicación dada por Pedro. Y prácticamente está dividido en tres partes que quisiéramos verlas con ustedes y que vale la pena que le dediquemos tiempo para estudiarlo y de esa manera, hermanos, poder tener la enseñanza en esta hora. Decíamos que es desde el versículo 14 hasta el versículo 24. Vamos a ver desde el 14 al 16 la primera parte que tiene que ver con una predicación que manifiesta el poder de la llenura del Espíritu Santo en la vida de Pedro y, por qué no decirlo, en los 12 y los demás también. La segunda parte que queremos ver está desde el versículo 17 al versículo 21, donde a partir de este momento Pedro comienza a mostrar los últimos tiempos, de lo cual venía, como dijéramos, hermanos, a manifestarse lo que sería la obra de nuestro Dios aquí en la tierra. Y ya vamos a estar hablando acerca de qué consideramos nosotros como los últimos tiempos. Eso está desde el versículo 17 al versículo 21. Y por último, lo tercero que vamos a estar viendo tiene que ver con el señalamiento de la provisión que Dios tenía para salvar a la humanidad. Esto tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esto corresponde desde el versículo 22 hasta el versículo 24. Quisiera quizás poder tomar alguna porción de lo que vamos a estar estudiando como una introducción de esta hora. Versículo 14. Entonces Pedro dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Quisiéramos pedir la bendición de Dios para esta hora, a fin de que Dios pueda mandarnos la llenura de su Espíritu Santo para que Él pueda iluminarnos y poder comprender la enseñanza de esta hora. Señor, te damos las gracias, nos sentimos privilegiados el poder llamarnos hijos tuyos, pueblo tuyo. Señor, donde podemos invocar tu nombre para que tú puedas manifestarte en nuestros corazones, trayendo de tu Espíritu Santo lo cual necesitamos en esta hora. Sabemos, Señor, de que no depende de nosotros
el comprender las profundidades, Señor, de tu santa palabra. Realmente, Señor, tú eres el que envías el Espíritu Santo para revelar lo oculto que está en tu corazón y para así también revelarlo a aquel a quien a ti te place. Bendícenos en esta hora a mis amados hermanos, Señor, y a este tu siervo. Mi Dios, te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Recordemos, hermanos, el contexto. Estamos en la época de Pentecostés, tiempo donde se ha derramado el Espíritu Santo de una manera poderosa. Están los 120 en ese aposento alto. Se oye el sonido de un gran estruendo. Aparece el Espíritu Santo manifestado como en lenguas de fuego. Luego son dotados por el Espíritu Santo con poder, de tal manera que incluso hasta hablan en otros idiomas, en otras lenguas. Después de todo esto, ante ese estruendo, se congregan multitudes que son de diferente origen. Recordemos también de que algunos son judíos piadosos que han venido de distintos lugares para venir y darle gracias al Señor por la cosecha y también para recordar el día en que Israel fue constituido como nación allá en el monte Sinaí, cuando habían salido de Egipto. Entonces eso ha quedado de manera conmemorativa, pero decimos también se habían acercado en tiempo de Pentecostés y en el tiempo de las primicias para darle gracias a Dios por la cosecha. Pero aunado a eso también habían otros extranjeros, que si bien no eran judíos, pero que habían y estaban en ese lugar porque era una zona de mucho comercio. Cuando oyeron ese gran estruendo, ese gran ruido, todos se amotinaron alrededor de ese lugar. Y de repente, hermanos, aparecen los apóstoles con el resto de los demás y comienzan, porque ellos realmente estaban confundidos y no entendían qué era lo que había sucedido. Aunado a esto, algunos decían, ¿cómo es esto que hablan en nuestros propios idiomas? Y otros que no entendían decían, lo que sucede es que estos están borrachos. Sin embargo, hermanos, ese acontecimiento necesitaba que se diera una explicación de qué era lo que realmente había sucedido o que estaba sucediendo en ese momento. Y para eso aparece entonces Pedro, muy lleno del Espíritu Santo, hermanos, toma la voz y comienza él prácticamente a explicar qué es lo que ha sucedido. Entonces, el primer punto que quizás quisiéramos desarrollar es el efecto que hubo en la vida de los apóstoles, particularmente en la vida de Pedro, del efecto de la llenura del Espíritu Santo. Los creyentes estaban tan llenos del Espíritu Santo, tan llenos de la presencia de Dios y de un gozo, hermanos, que se podía manifestar. Realmente estaban tan llenos de esa presencia del Señor que entonces lo que hacían era que no podían detener la manifestación de su entusiasmo en sus corazones. Y la gente, por supuesto, que los veía con mucho gozo y con mucha algarabía. Pero por otro lado también, siendo llenos del Espíritu Santo, lo otro que manifestaban era que hablaban, dice la Escritura, las maravillas de nuestro Dios. Capítulo 2, versículo 11 dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas, dice, las maravillas de Dios. En otras palabras, hermanos, en este inicio ellos estaban manifestando gozo, regocijo de todo lo que Dios había hecho en ese instante en sus vidas. Ellos estaban demostrando esa seguridad y esa confianza producto diríamos nosotros, que de la impartición del Espíritu Santo. Como quien dice, hermanos, el haber estado lleno del Espíritu Santo, a ellos les daba confianza, estaban inhibidos, no les daba pena, por el contrario, manifestaban la alegría, el gozo de la presencia también del Señor. Ellos se sentían prácticamente seguros. Ellos no tenían ningún temor, también había convicción de que lo que habían experimentado
realmente era algo que había tenido su origen en Dios, algo realmente sobrenatural. Entonces ellos ahora, ¿qué estaban haciendo? Prácticamente dar testimonio a todos los que escucharon ese ruido y por supuesto a aquellas personas que se podrían preguntar, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que ha sucedido? Entonces decimos, esto necesitaba ser explicado y aparece allí Pedro. Aparece Pedro de una manera, diríamos, hermanos, diferente a como al Pedro que se conocía antes. Si nosotros pudiéramos hacer un estudio histórico, social de lo que se estaba viviendo en aquel entonces en Israel, mis amados hermanos, Israel, Jerusalén y todas las ciudades estaban viviendo una vida, dijéramos, hermanos, de mucha tristeza. Tristeza, ¿por qué? Porque en primer lugar, ellos no se sentían que eran libres, aún estando en su propia nación. Por lo tanto, hermanos, no se sentían libres de hacer algunas cosas que como nacionales, podría decirse, ellos tenían su cultura, su manera de ser, pero en algunas veces ellos no tenían esa libertad. Podríamos decir que era una nación que padecía, por así decirlo, una nación que estaba siendo supervisada por los romanos. No eran libres. Y entonces decimos nosotros, ¿verdad? Y también lo comentan algunos, que ante esta situación que estaba sucediendo, ellos nunca habían visto algo parecido, que les dio esa curiosidad de saber, bueno, ¿y aquí qué es lo que está pasando? Y entonces, hermanos, un Pedro totalmente diferente. Pedro, acuérdese usted que Pedro, aún andando caminando en el ministerio de nuestro Señor, Pedro era una vida con altibajos, como algunos de nosotros. Es decir, un día manifestaba que Dios le había revelado ciertas cosas y otro día, hermanos, el enemigo había turbado su mente a tal punto que el mismo Señor le dijo, Satanás, apártate de mí. Es decir, Pedro, hermanos, no dejaba de ser voluble, por así decirlo. ¿Qué entonces? Nosotros vemos que aquí es un Pedro diferente. Recordemos al Pedro que había negado al Señor 3 veces. Y ahora vemos a un Pedro valiente. Ahora vemos a un Pedro, hermanos, que no se avergüenza. Vemos a un Pedro hermano, con voz al cuello, hablando y testificando de nuestro Señor. Y no ante un grupito de vidas, sino ante multitudes, ante más de 3,000 vidas. Yo no sé si usted padece de temor escénico. Es decir, que le da temor hablar delante de la gente. Pues ese era Pedro, hermanos. Y ahora Pedro, ¿qué le pasó a Pedro, diríamos? ¿Qué ha sucedido con Pedro? No, lo que ha sucedido es que Pedro está lleno del Espíritu Santo, que la vergüenza se le fue, la pena se le fue, los temores se le fueron, y ahora lo que se manifiesta en él es el poder de Dios. Entonces allí habían algunos que estaban asombrados ante la conducta, y entonces Pedro comienza a explicarles qué es lo que había sucedido. Pero habían otros que no estaban interesados realmente en saber qué era lo que había pasado. Más bien daban por hecho de que estaban borrachos. Si veamos nosotros aquí, por ejemplo, versículos 12 y 13. Dice, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros. Bueno, ¿y qué quiere decir todo esto? Ellos merecían una explicación, y el versículo 13, estos pensaban que no merecían explicación porque daban por hecho que estaban borrachos. Mas otros, dice, burlándose decían, no, dice, esto lo que sucede es que están llenos de mosto. Es decir, se burlaban o los consideraban que eran tontitos y que lo que estaban haciendo era de locos. Pero Pedro, hermanos, estaba allí hablando a voz en grito y con gran autoridad, con mucho dinamismo,
y entonces, hermanos, él comienza a explicar qué es lo que ha sucedido. Y en el versículo 14 vemos nosotros que Pedro dice lo siguiente. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, observe lo que dice el pasaje, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio. Y fíjense lo que dice: y oíd mis palabras. Entonces, tres cosas que estaba diciendo Pedro. Número uno, dice que esto es algo que es notorio. Esto dice: todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Oíd mis palabras. Es decir, que aquí el hermanos va a explicar qué es lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo no era nada nuevo, sino que era algo que estaba, o que había, diríamos nosotros, que había sido anunciado en las Escrituras ya desde mucho antes. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver a continuación es algo que el profeta Joel había dicho o había profetizado que habría de suceder. En los tiempos del profeta Joel prácticamente estaban sucediendo algunas cosas, muchas calamidades. La nación, hermanos, estaba pasando hambruna, pero por otro lado también el pueblo se había descuidado de Dios. Y por eso, por haberse descuidado de Dios, por no darle el lugar que Dios se merece, prácticamente como que si el Señor mandara una pandemia, ¿verdad? Donde vino la langosta y vinieron otras cosas más y se comieron todo y prácticamente se quedaron sin nada. Pero también el Señor les dijo: si ustedes se vuelven de todo corazón, el Señor restaurará lo que se comió la langosta, y dice, todo lo que ustedes perdieron, Dios lo habrá de restaurar. Entonces, en el libro del profeta Joel prácticamente se divide en dos partes. La primera parte es donde se describe la calamidad o lo que estaban pasando o lo que estaban sufriendo. Pero la segunda parte del libro de Joel prácticamente se convierte en un libro profético. Y es allí donde aparece la profecía de la cual Pedro va a hablar o está hablando en este momento aquí del versículo 16 en adelante. ¿Y qué era lo que estaba anunciando? Bueno, lo que estaba anunciando eran las buenas noticias. Lo que estaba anunciando era, diríamos, el glorioso evangelio de nuestro Dios. Así que lo primero, hermanos, nos habla acerca de el efecto de lo que el Espíritu Santo hizo y cómo llamó la atención y cómo Pedro se levanta con ese poder del Espíritu Santo dando testimonio. Pero lo segundo que queremos ver, que les mencioné, está desde el versículo 17 al 21. Y nos habla de la descripción de los últimos tiempos, visto allí ya en la profecía de Joel. Dice aquí el versículo 16, mas esto dice, bueno, antes quiero retroceder para dar una pequeña explicación porque hay algunos que se hacen esta pregunta. Dice, estos no están ebrios, es decir que Pedro responde a los que no saben qué es lo que ha sucedido. Es decir que Pedro dice, bueno, ellos necesitan una explicación. Pero el otro grupo que está diciendo que son borrachos, ellos también necesitan una explicación. Es decir, ellos necesitan saber qué es lo que en realidad ha pasado. Y entonces Pedro en el versículo 15 dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y alguien diría, bueno, ¿y qué hora sería esa? ¿Qué hora sería esa de la hora tercera? Prácticamente, hermanos, estamos hablando de las 9 de la mañana. Recuérdese que el pueblo judío no cuenta las horas como usted y yo las contamos. Usted y yo comenzamos a contar la hora a partir de la 1 de la madrugada, o sea, 12, y luego la 1 de la madrugada y así llegamos. Pero el pueblo judío tiene la costumbre de contar la hora desde el momento en que aparece el sol.
Es decir, que la hora primera sería allí como las 6 de la mañana. Y entonces la hora tercera, pues estamos hablando de las 9 de la mañana. Y entonces Pedro les aclara y decir, ¿cómo van a estar borrachos si apenas está comenzando el día? Los borrachos allí ya por la tarde empiezan a emborracharse. O se emborrachan, comienzan a tomar durante el día, pero ya la borrachera les da por la tarde. Entonces Pedro les aclara y dice, ¿por qué ustedes los acusan? No estamos borrachos. Y entonces él comienza a explicar en realidad qué es lo que ha sucedido. Así que Pedro, hermanos, ¿verdad? Ahora desde el versículo 16, 17 en adelante, Pedro va a explicar la profecía de Joel, o más bien hace uso de esa profecía para compartirles y explicarles qué es lo que ha sucedido. Y dice aquí la escritura, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pedro habla de esta profecía y alguien se preguntaría, hermano, pero ¿cómo hizo Pedro? ¿Tendría allí la Biblia en la mano y comenzó él a hablar de la profecía? ¿O era alguien que quizás leía las escrituras y memorizaba las escrituras? Mis amados hermanos, algo de lo que adolece hoy en día la iglesia es que no nos preocupamos por memorizar las sagradas escrituras. ¿Sabía usted de que es deseo de Dios, voluntad de Dios, que su pueblo memorice versículos o pasajes de las escrituras? Creo que usted y yo tenemos un gran desafío. Yo le haría una pregunta. ¿Y usted cuántos versículos de la Biblia se puede de memoria? ¿Cuántos me podría usted citar? Allá en nuestro país sucedió un acontecimiento muy interesante. Como había un conflicto interno en nuestro país, había guerra interna, las autoridades llegaban a algunos lugares y entonces, hermano, resulta que la guerrilla, para que no los tomaran como guerrilleros, ellos andaban una Biblia. Y entonces, de repente, cuando los soldados los capturaban, decían, nosotros no somos de la guerrilla, somos evangélicos, somos cristianos. Y entonces, ¿sabe qué era lo que hacía la autoridad? Les decía, entonces ustedes son cristianos, son evangélicos. A ver, les dice, dime por lo menos 5 versículos de memoria. Y de repente, hermanos, el que no era verdaderamente cristiano, el que no era creyente, no sabía ni citar Juan 3:16. Así que allí mismo lo agarraban y se lo llevaban preso. Hermanos, Pedro en ese momento citó la profecía de Joel. Y uno dice, ¿cómo lo habrá hecho? Tenían la costumbre de memorizar las sagradas escrituras. Bueno, hermanos, aquí Pedro, con este pasaje, con esta profecía de Joel, profetiza acerca de los últimos tiempos. Y yo quiero tomar su atención en esta parte. Porque lo que está haciendo Pedro es decir, a partir de hoy entramos en los últimos días. Y alguien diría, bueno, pero los últimos días no serán cuando ya Cristo venga, no será que en el momento cuando ya el Señor vaya a aparecer. No, mis hermanos.
y esto es bien importante que usted lo sepa en esta hora. Cuando se dice estamos en los últimos tiempos, yo le hago una pregunta. ¿Cómo piensa usted? Dice, no, mire, estamos en guerra, en calamidades, la peste. No, dice, no hay duda que estamos en los últimos tiempos. Para los apóstoles, hermanos, desde la partida de nuestro Señor Jesucristo, ellos cuentan a partir de allí como los últimos tiempos. Y hay varios aspectos que yo quiero ver con usted en esta hora. Por ejemplo, si se nos habla, dice aquí el versículo 17, vea lo que dice. Y en los que dice, en los postreros días, Dios dice, derramaré de mi espíritu. ¿Y cuál es ese hoy? ¿Cuál es ese día? Hoy, en este día, prácticamente Pedro está diciendo, comienza a cumplirse. A partir de este momento, Dios comienza a cumplir la profecía de la cual Joel había hablado. Y eso usted lo puede revisar en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. ¿De qué otra cosa se puede decir de que estamos hablando de los últimos días? Prácticamente Pedro lo que está diciendo, hoy en este día comienzan los últimos tiempos de lo que sería la historia de la tierra. ¿Qué más estaría diciendo Pedro a través de la profecía de Joel? Que hoy en este día comienza los últimos tiempos de la obra de Dios aquí en la tierra. Hoy en este día se diría comienza los últimos tiempos, es decir, la era final del plan de Dios para la historia de la humanidad. También se podría decir, hoy en este día comienzan los últimos tiempos, la era final del plan de Dios juntamente con la iglesia y también la última era o parte del evangelio. Déjenme explicarles todo esto. Para nosotros los últimos días los contamos de nuestra edad, ¿no es cierto? Decimos, bueno, yo tengo tantos años. No, dice, ya estamos en los últimos días, Cristo viene. Y lo que hacemos es tomar en cuenta el parámetro de nuestros años. Como que si en nuestro tiempo ya el Señor ahí viene. No, hermanos, cuando se dice, esta es la última era, esta es la última etapa, es a partir desde que el Señor asciende a los cielos y entonces comienza esa última etapa del plan de Dios, hermanos, para que más adelante pueda manifestarse la segunda venida de Cristo y posteriormente sería como el gobierno milenial. ¿Ve? Pero entonces hablar de que decir estamos en los últimos tiempos, usted tiene razón. Pero no vaya a pensar de que desde 1950 para acá. No, estamos hablando, hermanos, desde que nuestro Señor prácticamente estuvo aquí en la tierra. Entonces, hermanos, aparece el acontecimiento del derramamiento del Espíritu Santo y Pedro comienza a explicar. Así que, hermanos, cuando nosotros hablamos de los días postreros, nos referimos a los tiempos que iniciaron prácticamente, diríamos, no tanto desde la ascensión, sino desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estamos hablando de aproximadamente más de 2000 años. Algunos, si nosotros nos encontráramos con el calendario greco-romano, pues diríamos que desde hace el 2020 que nuestro Señor Jesucristo vino, desde allí se comenzaría a contar que estamos en los últimos tiempos. Así que hablar de los últimos tiempos incluye también, diríamos, desde el derramamiento del Espíritu Santo. Esta palabra derramar del griego ekeo significa que el Señor manifestó, vertió, desparramó. Significa, hermanos, que el Señor dio de su Espíritu Santo. Hay veces, en lo personal de su servidor, casi me gusta hablar más del derramamiento del Espíritu Santo que estar entre bautismo y llenura y bautismo.
cuando hablamos del derramamiento del Espíritu Santo, ahí están implícitas las dos cosas. Por un lado el bautismo y por un lado la llenura del Espíritu Santo. Así que algunas veces cuando su servidor ha estado entre pastores, para no entrar en ningún conflicto, les hablo del derramamiento del Espíritu Santo y los dos bandos me entienden bien. Así que no tenemos ningún inconveniente. Esta palabra creo, como les digo, significa como que si Dios hubiera vaciado, como que si Dios hubiera vertido, como que si el Señor hubiera desparramado de la vida del Espíritu Santo. Hermanos, es hermoso saber que nuestro Señor Jesucristo, antes de su ascensión, el Señor nos anunció, por lo menos a los apóstoles, qué sucedería con el derramamiento del Espíritu Santo. No vamos a hablar más del bautismo ni de la llenura, pero sí algo hermoso. Que el Señor dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, vendría, número 1, a morar en el creyente. Número 2, para que el Espíritu Santo estuviera con el creyente y dice que estuviera para siempre. Número 3, también habló para que el Espíritu Santo pudiera llenar, inundar el corazón del creyente. Y también que el Espíritu Santo habría de manifestarse con dones muy especiales. Veamos esto así rapidito. Por ejemplo, nuestro Señor habló de que el Espíritu Santo vendría para morar, y es esta palabra, en el creyente. Juan capítulo 14, versículo 17. Dice la palabra: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y vea el término que usa nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿para qué? Dice, para que more con vosotros y también estará en vosotros. Es decir, que el Señor está diciendo que el Espíritu Santo morará con nosotros, pero también estará dentro de nosotros. Una escritura más preciosa sobre esto es la que vemos en 1 Corintios capítulo 6, versículo del 19 al 20. Cuando dice el apóstol Pablo: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? El cual dice, fíjese el término que usa Pablo, el cual dice está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entonces nos habla de morar y de estar en nosotros. Pero también el Señor habló de estar con nosotros. Juan 14, 16 decía: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que, ¿qué dice? Para que esté con vosotros para siempre. Y el otro aspecto nos habla de ser llenos del Espíritu Santo. Otro pasaje que estoy seguro que usted conoce, Efesios capítulo 5, versículo 18, Pablo hablando nuevamente de ser llenos del Espíritu Santo, dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino más bien, dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué vemos allí? Que el Espíritu Santo también viene, no solamente para estar con y en, sino también para llenar. Y también, hermanos, para que a través del Espíritu Santo puedan haber las manifestaciones y las maravillas de Dios en la vida del creyente. Juan 14, 21 nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y dice, y me manifestaré a él. Y luego más adelante dice que habría de ser por medio y a través del Espíritu Santo. Así que Dios derrama su Espíritu. ¿Y cómo lo hace? Dice que sería sobre toda carne. Vayamos por favor aquí al versículo 17. Y en los postreros días, Hechos capítulo 2, versículo 17.
y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces el Espíritu Santo, aquí Pedro está diciendo, esto que ustedes están viendo es lo que Joel dijo, que se derramaría el Espíritu Santo, número 1, sobre sus hijos y también sobre sus hijas, sobre los jóvenes y también sobre los ancianos, sobre sus siervos y siervas. Entonces, ¿qué vemos aquí en esta profecía? Que el derramamiento del Espíritu Santo, vemos que Dios prácticamente no discrimina a nadie, ya que el Espíritu de Dios está disponible para todos. Dios, hermanos, derrama su Espíritu. ¿Y cómo lo hace? También lo hace con dones y con, ¿verdad? Estos dones muy especiales. Vea por favor aquí conmigo, dice, versículo 17. Y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué dice? Profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que dice que cuando el Espíritu Santo se derramara, y como se derramó en ese momento, una de las cosas que acontecerían es que dice que profetizarían. ¿Quiénes habrían de profetizar? Dice, vuestras hijas, vuestros hijos y vuestras hijas. Qué interesante. Que las mujeres también pueden profetizar. Es decir, que el Señor no hace diferencia. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Alguien pregunta, pero hermano, ¿y qué es profetas así como el Antiguo Testamento? No, hermanos, prácticamente las profecías o los profetas, y por cierto, en el libro de los Hechos todavía aparece el uso de este ministerio de los profetas. Pero poco a poco, hermano, eso fue desapareciendo porque prácticamente nos quedó la doctrina de los apóstoles y profetas, que entonces ya no habría más necesidad. Con todo y eso, en ese tiempo, en los primeros 30 años que vemos en el libro de los Hechos, no dejamos de ver una que otro que profetizaba. Pero este tipo de profecía prácticamente no era una profecía como lo hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Nosotros hemos dicho que las profecías, de la manera como se dan dentro de la iglesia, prácticamente tienen 3 características y otra connotación más. Una de ellas que es para la exhortación, como dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Uno tiene que ser para la profecía que aparece dentro de la iglesia, para edificación, para exhortación y también para consolación. Y algo adicional que podríamos decir en este tiempo de los Hechos es que la profecía también aparecía para proclamar a nuestro Señor Jesucristo como la fuente de nuestra salvación. Los jóvenes verían visiones, del griego oraseis, especialmente entre los jóvenes, lo que significa una aparición o revelación que ellos tendrían. Es decir, estamos hablando de tener visiones. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos también soñarán. Hermanos, alguien dice, hermano, yo he tenido un sueño. Pues gloria a Dios. Pero nosotros debiéramos de tener mucho cuidado cuando tenemos sueños. Porque algunas veces, hermanos, puede que esos sueños no vayan acorde con lo que es la palabra. Los sueños prácticamente aparecen y vienen. Y alguien dice, hermano, ¿y por qué es que hay algunos que sueñan? ¿Sabe quiénes son los que más sueñan? Los que casi no leen la Biblia. Los que casi no leen la palabra del Señor, que muchas veces el Señor tiene que hablarle a través de sueños. Que yo tuve un sueño, pero hermanos, usted debe de tener mucho cuidado con la interpretación de sus sueños. Es mejor, como dijo el apóstol Pedro, ir a lo más seguro. ¿Y qué es lo más seguro? Decía Pedro, las sagradas escrituras. No negamos ni estamos en contra de los sueños, Dios los da. Pero, hermanos, deben de coincidir con lo que dice las sagradas escrituras.
Pero por otro lado también se nos habla de que, ¿cómo se llama? Aquí dice la Escritura, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Mis hermanos, lo que vemos aquí es que la iglesia habría de recibir dones. Hay dos cosas que lamentar en relación con los dones en la actualidad. Una de las cosas que podríamos nosotros lamentar, hermanos, es que muchas veces cuando se habla de los dones, hay personas en la iglesia que teniendo dones no los utiliza y ahí los tiene congelados. Dones de servicio, dones de profetizar, incluso hasta dones de lenguas, otros tipos de dones que también Dios equipa, pero las personas se lo quedan callado. Y hermano, Dios desea que sean utilizados, porque lo que se busca con los dones es glorificar al Señor. Y el otro problema, ¿verdad? Uno de los problemas es que teniéndolos no los usan. Y el otro problema que algunos los tienen, hermanos, abusan de esos dones. Cometen hasta incluso desórdenes. No hacen las cosas adecuadamente, ordenadamente. Y entonces, hermanos, se vuelve una iglesia donde que si entrara alguien que no es creyente y viera lo que está sucediendo en ese momentito, ¿qué cree usted que haría? ¿Por qué dice el apóstol Pablo? Porque la gente dirá, estos están locos. Entonces, hermano, porque la palabra nos invita a que todo se haga de manera ordenada y para edificación. Así que tenemos esos dos problemas. Por un lado, los que lo tienen y no lo usan, y por otro lado, los que lo usan, pero que los usan mal. Ok, hermanos, lo otro que quisiéramos hablar aquí es en esta parte donde dice la Escritura, y de cierto dice sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán. Lo que estamos viendo aquí es que el Señor ha prometido derramar de manera preciosa el Espíritu Santo sobre aquellos que son sus siervos y sus siervas. Dios derrama su Espíritu y lo hace, hermanos, sobre aquellas vidas que se han rendido al Señor. Esas vidas que realmente han creído en el Señor y que están con todo el deseo de querer glorificar, honrar y exaltar el nombre del Señor, que entonces, hermano, Dios está dispuesto a derramar su Santo Espíritu sobre esas vidas. Dice aquí la Escritura, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu y también ellos profetizarán. Nos habla también de dar, dice, y habrán prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra. Y entonces en esta porción, esta última porción, allí es donde decimos, hermanos, es donde se está hablando muy cerca de lo que podría ser el fin. Es decir, que la profecía de Joel, cuando se comienza a hablar de los últimos tiempos, es una profecía muy amplia, que se nos habla de esa época de Pentecostés, pero en la última porción muchos comentaristas creen que esa última porción de Joel, cuando dice daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día del Señor se conoce como su segunda venida, ¿verdad? Y también dice la Escritura, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que, mis amados hermanos, esa era la parte donde el apóstol Pedro estaba explicando que a partir de ese momento, desde el derramamiento del Espíritu Santo, se iba a considerar como los últimos tiempos del trato de Dios aquí en esta tierra. Sé que para algunos dirás, pero hermano, ya han pasado 2000 años. Sí, hermano, pero Dios ha considerado esa última parte como su última, dijéramos, la última parte de cómo, dentro del plan de Dios, el cómo habría de tratar con el hombre. Lo tercero
que queremos ver rápidamente es el señalamiento que Pedro hace en su primer prédica, en señalar la provisión de Dios para la salvación de la humanidad. Es decir, Pedro en su mensaje cumple, diríamos, la meta de todo buen predicador. La meta de todo buen predicador no es lucirse en la enseñanza, ni en la predicación, ni en la algarabía, ni en la elocuencia, ni en el lucirse. El verdadero predicador, y yo quisiera formar parte de ellos, hermanos, está en saber señalar a nuestro Señor Jesucristo como la fuente de salvación, como el que ha agradado al Padre. Esa es la meta de todo predicador, hermanos. La meta de todo maestro es saber señalar a la persona de nuestro Señor Jesucristo como la respuesta de Dios ante la necesidad de la humanidad. Pedro prácticamente del versículo 22 al versículo 24 dio a entender en su mensaje central, y lo hizo con emotividad, con grito. Él decía: quiero que oigan estas mis palabras, que escuchen estas mis palabras. ¿Y qué hace aquí Pedro? Presenta a Cristo, en primer lugar, lo presenta como la única vida aprobada por Dios. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Qué sucede aquí? Pedro lo que hace es señalar a Cristo, mostrarlo como el varón aprobado, como el que Dios presentaba, como aquel del cual Dios verdaderamente daba testimonio de él, aquel el cual Dios le daba crédito, por así decirlo, aquel del cual Dios podía decir que en realidad, hermanos, era su hijo amado y que en él en realidad estaba su complacencia, que Cristo era el único que llevaba y traía el sello de aprobación de parte del Padre. Aleluya. Me recuerda esas palabras hermosas cuando decía: he aquí mi hijo amado, en el cual está, decía, toda mi complacencia. Entonces aquí Pedro está recordándoles que se está hablando de ese Cristo, del varón aprobado por Dios, señalado por Dios. Es decir, hermanos, que lo que está Pedro diciendo, esto ha sucedido a causa de que ustedes crucificaron al Hijo de Dios. Ahora, Pedro no solamente señala a Cristo como el varón perfecto y aceptado ante Dios, sino que lo segundo que hace Pedro es recordarles algo de lo que muchos allí eran testigos, de las maravillas que Cristo hizo de parte de Dios allí con ellos. Es decir, los milagros, las enseñanzas profundas, las maravillas que hizo, porque vea lo que dice el pasaje. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón, ¿qué dice? Aprobado por Dios entre vosotros. Y luego dice: con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos, ¿qué dice? Lo sabéis. Es decir, esto nadie lo puede ignorar. Y todo esto que ustedes están viendo proviene de él, es motivo por causa de él. Él habría de enviar al Espíritu Santo. Él nos habría de decir que habríamos de predicar su evangelio en todo lugar, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. Todo ha sido por él. Y ellos estaban dando esta explicación. Pero lo segundo que Pedro señala en su predicación al referirse con Cristo es señalar la muerte de Cristo. Es mostrar la muerte de Cristo. Dice aquí la Escritura, versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole.
Mis hermanos, ¿qué vemos aquí? Que la muerte de nuestro Señor prácticamente es una muerte que fue planeada por Dios. Planeada por Dios debido a la maldad que hay en nosotros los hombres. Y aquí Pedro prácticamente considera dos cosas que son muy importantes en el versículo 23, que vale la pena que usted las considere. Pregunta para usted en esta hora: ¿quién mató a Jesús? Y ya sabemos, algunos de nosotros dice, uno dice los judíos, los romanos. Otros dicen nosotros, los pecadores, nosotros lo matamos. Bueno, déjenme decirle cómo plantea Pedro aquí la situación. En primer lugar, hermanos, sí, diríamos que Jesucristo fue sacrificado por manos de pecadores, por manos de malvados, por gente llena de egoísmo. Diríamos, hermanos, que inclusive por personas que se rebelaron contra Dios. Vidas que su naturaleza era completamente en rebelión con Dios, llenos de maldad, hermanos, de envidia, de celos al ver a nuestro Señor, que querían que desapareciera. Celo religioso. Y entonces prácticamente nuestro Señor murió por manos de gente llena de iniquidad, llena de maldad. Cristo murió en manos de pecadores. Esa es la verdad, es lo primero. Pero no podemos negar lo segundo, y Pedro también está claro. Que, hermanos, lo segundo es que Jesucristo fue sacrificado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para salvar a la humanidad, para salvar al hombre, para salvarle a usted y a mí. En otras palabras, hermanos, fue Dios el que permitió el sacrificio de su Hijo. Vea lo que dice aquí. A este dice, fíjense, no dice que lo entregó Judas, no dice que lo entregó, no. Está hablando de Dios, versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento ¿de quién? De Dios. Ustedes lo prendieron y ustedes lo mataron por manos de inicuos, crucificándolo. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Es que Dios sabía exactamente lo que los hombres le harían a su Hijo. Es más, Dios sabía que el remedio para poder justificar al hombre de su pecado era de que Cristo pudiera morir y llevar su cruz. Hermanos amados, toda la maldición que Dios mandó sobre nosotros por nuestra rebelión, por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo, esa maldición del pecado, Dios prefirió que la llevara a su Hijo y que muriera en el madero, que muriera en la cruz, para que se cumpliese lo que está en el Antiguo Testamento, que dice, maldito todo aquel que fuera colgado en un madero. Es decir, ya hasta esto estaba diseñado por el designio de Dios. Así que Dios sabía que el camino de la cruz, mis hermanos, era el mejor camino para salvar a la humanidad. Es decir, permitiendo que su Hijo llevara a él todas las maldiciones de la humanidad allí en esa cruz. Y por supuesto, los hombres inicuos solamente fueron el medio que Dios usó para llevar a cabo ese cumplimiento. Yo estoy terminando. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que nosotros no hicimos nada bueno para merecer el que Cristo hubiese ido a morir en esa cruz. Nada. Nada bueno en usted. Nada bueno en mí. Todo era maldad.
La maldición estaba sobre nosotros, condenados al infierno. Pero Dios cargó sobre él nuestro pecado y toda nuestra maldición. Como bien dice en Gálatas capítulo 1, versículo 4, el cual dice, se dio a sí mismo. Cristo se dio a sí mismo, dice la palabra, por nuestros pecados, para poder de esa manera librarnos del juicio final, del siglo malo, dice la Escritura. Así que, mis amados hermanos, fue Dios quien previó el pecado del hombre antes, inclusive, escuche, de la creación del mismo hombre. Y él, prácticamente Dios por amor, lo que hizo fue planificar de antemano que Cristo había de morir por los pecadores. Ahí alguien dice, Señor, ¿podría explicarme tú eso? Quiere decir de que aquí ya estaba predestinado. Ay, otra vez esa palabra, la palabra predestinado. Sí, hermanos, Cristo es el Cordero de Dios que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. El hombre, hermanos, ni siquiera había venido cuando ya el predestinado ya estaba. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19-20. Cristo, hermano, ya se veía como el Cordero inmolado desde antes que la tierra fuera creada. El hombre ni siquiera había pecado cuando ya el Señor había predestinado. Dice, sino con la sangre preciosa, primera de Pedro 1, 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, ¿qué dice? Sin mancha y sin contaminación. Escuche la palabra allí. Ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Muy parecido a lo que está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Estamos hablando de Jesucristo, hermanos. Es decir, que Él es el Cordero de Dios sufriente desde antes que apareciera en el vientre de María. Y esto es muy hermoso cuando se estudia al Cristo preexistente. Algún día el Señor nos pueda permitir poder estudiar la preexistencia de Cristo. Dejaríamos de estar admirando y viendo a Cristo de manera histórica y lo veríamos de una manera más maravillosa. Lo veríamos de una manera en que sentiríamos más deseo de adorarlo, porque reconoceríamos que nuestro Señor es desde antes de la fundación de este mundo. Y lo adoraron, dice el versículo 8, Apocalipsis 13, 8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿De cuál Cordero estamos hablando? ¿Cuál es el Cordero que estamos dirigiéndonos? Del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que Pedro, hermanos, está consciente, dice, ustedes lo crucificaron, pero esto fue, dice, por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Lo que Dios está haciendo es cumpliendo lo que Él había planeado desde antes de la fundación del mundo. Por supuesto que aquí hay teología. Y decimos que aunque Hechos no es un libro teológico, pero ya en este aspecto entramos en teología. Y es tema para poder abordarlo mucho más adelante. Y por último, hermanos, hablando de la resurrección de Jesús, la cual culminó pues en lo que diríamos en su muerte. Dice el versículo 24, al cual Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto que era imposible que fuese retenido por ella. Dios había destinado que habría de morir en esa cruz, ser sepultado, pero que Dios le resucitaría para manifestar la victoria sobre la muerte. Hermanos, los que estaban allí necesitaban oír de que el Cristo que había sido crucificado no estaba en la tumba,
no le habían matado, sino que él había resucitado al tercer día. Y ellos podían dar testimonio que Cristo se manifestó delante de más de 500 personas que fueron testigos de que él había resucitado. Es decir, que esta predicación de Pedro no podía quedar incompleta. Se tenía que hablar de la muerte, de la crucifixión, de su sepultura, pero no tenía que faltar el Cristo victorioso. No tenía que faltar el Cristo de gloria. No tenía que faltar aquel que venció la muerte y la misma tumba. Que entonces aquí Pedro les habla de este Cristo que murió, pero que también resucitó. Aleluya. Y en su resurrección, hermanos, es una verdad fundamental para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a quedarnos hasta aquí y diríamos, hermanos, que vamos a dividir en dos partes esta ministración. Que esta sea la primera parte, porque el mensaje prácticamente de Pedro prácticamente casi llega hasta el versículo 42. Es decir, que la próxima vez estaremos estudiando desde el versículo 25 hasta el versículo 42, si Dios nos lo permite. Pero hoy por hoy damos gracias, hermanos, de ver a un Pedro valiente. Creo que nosotros tenemos un grave problema como iglesia también. Algunas veces nosotros tenemos un determinado ministerio. Los pastores, por ejemplo, las iglesias hoy en día, yo siento, hermanos, que nos estamos volviendo tipo profesionistas. Es decir, hermanos, el pastor algunas veces se pudiera verse como un profesionista. Los músicos pueden verse como un profesionista. Los que tienen determinado ministerio se perfeccionan y se profesionalizan en esa área, olvidándose que toda la iglesia es llamada a evangelizar, a proclamar y anunciar a nuestro Señor Jesucristo, como Pedro lo estaba haciendo en esta oportunidad. Es decir, mis amados hermanos, que no porque alguien solamente sea pastor y maestro, se va a limitar a solamente concentrarse y no dar testimonio de Cristo a los demás. O que porque alguien dice, no, mi ministerio son los niños, yo me concentro en los niños o en los jóvenes y nada más. No, hermanos, en aquel entonces toda la iglesia era una iglesia apostólica. ¿Y cuál es la iglesia apostólica? La iglesia apostólica es aquella que va y anuncia a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Como dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesaras con tu boca de que Jesús es el Señor y si creyeres en tu corazón, entonces dice, serás salvo. O como dice más adelante en el versículo 13, dice, porque todo el que invocara el nombre del Señor será salvo. Es decir, que nosotros necesitamos salir de nuestro confort, salir de nuestra comodidad, perder la vergüenza, perder la pena, llenarnos del Espíritu Santo, tomar valor y que nuestros corazones se enciendan y que demos testimonio de nuestro Señor Jesucristo, así como Pedro y todos los demás lo hacían en esa iglesia que así comenzó. Que Dios nos ayude a todos nosotros en poder dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo con un corazón encendido por el Espíritu Santo de nuestro Señor. Padre, te agradecemos en esta noche por darnos la oportunidad de inquirir en tu libro. Señor, las enseñanzas que encontramos aquí podemos decir que son un desafío para nuestros corazones. Perdónanos cuántas veces nos hemos acomodado, Señor. Perdónanos cuántas veces, Padre, nos hemos limitado a solamente servir en algún ministerio. Cuando tú nos invitas a todos, a cada uno de nosotros, nadie puede decir que unos tienen el don de compartir. No, Señor, todos tenemos el don de compartir. Te pedimos que enciendan nuestros corazones y que el anuncio de ir y predicar este evangelio por todo el mundo y a todas las criaturas
nosotros nos lo apropiemos en nuestros corazones. Todo esto así te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.